Muy bien, vamos a comenzar con la oración inicial. Vamos a aprovechar que estamos en esta semana todavía celebrando la venida del Espíritu Santo, entonces vamos a encomendar todo lo que traemos en nuestra mente, en nuestro corazón, todos nuestros pendientes, preocupaciones, todo lo que ha sido este día. Lo vamos a poner a ofrecer al Espíritu Santo para que nos ayude, nos ilumine en todo lo que es nuestra vida. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y Y enciende en ellos el enciende en fuego de ellos tu el fuego amor. de tu amor. Envía, Envía, Señor, Señor, tu Señor, tu Espíritu y todas espíritu. las cosas serán Todas las creadas cosas y se serán renovarán la creadas y faz se de la renuevan la tierra. faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido el Oh corazón de Dios, tus que fieles con la luz del Espíritu Santo, danos a saber rectamente la verdad y según tu mismo Espíritu gozar para siempre de tu bondad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. San Juan Pablo II, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Pues en la clase pasada habíamos comenzado a hablar sobre esta carta a los Efesios que escribe San Pablo, donde nos revela algo que va a ser muy profundo y que Juan Pablo II va a tomar como uno de sus pilares para explicar las siguientes catequesis. Acuérdense que estamos, o sea, después de ver la pintura completa del hombre originario, el hombre histórico y el hombre escatológico, ahora Juan Pablo II se va a poner a analizar el signo del matrimonio. Y acuérdense que en la teología del cuerpo, Juan Pablo II nos dice que el matrimonio es uno de los signos favoritos de Dios para hablarnos de su amor, para explicarnos cómo es su amor. Fíjense cómo, a partir de Jesús, Dios se nos revela y se nos revela como un Dios, no solamente como Dios, sino como un Dios que es Padre, un Dios que es Hijo, que nos ama como hijo, un Dios que nos ama como hermano, y habla de estas analogías. Pero Juan Pablo II, a partir de esta carta de los Efesios, dice, fíjense cómo Juan Pablo II, cómo Jesús nos está revelando el amor de Dios como esposo también. O sea, nos está hablando de su relación con nosotros. Y entonces, si se acuerdan en esta carta a los Efesios, primero se habla de un sometimiento en general, luego se habla de cómo debe ser la relación de la esposa con el esposo, luego del esposo con la esposa, se relaciona, ahorita lo vamos a buscar también, y al final San Pablo dice, esto es un gran misterio, y yo lo relaciono con Cristo y con su iglesia. Y dice Juan Pablo II, esto es, o sea, fundamental. O sea, Juan Pablo II nos está diciendo que en esta relación, o sea, en este fragmento de esta carta, se nos está revelando un misterio profundísimo de quién es Dios. Y acuérdense que Dios, cuando Jesús se hace hombre, no solamente es para revelarnos quién es Dios, sino también para revelarnos quiénes somos nosotros. Nos revela nuestra propia humanidad. Entonces, nos está diciendo que aquí es un gran misterio. Y entonces, ¿cuál es, o sea, lo que tenemos que entender? Que este texto no es un texto de relaciones de poder entre hombres y mujeres. No es un texto que viene a decir cómo se debe comportar la mujer y cómo se debe comportar el hombre en cuanto a la relación uno al otro, sino nos va a hablar de un gran misterio que a su vez nos va a revelar algo sobre la relación del hombre y la mujer, pero el centro no es decir quién va a mandar en la familia, quién va a tomar las decisiones, cómo se ha interpretado, porque si se acuerdan hay una parte donde dice las mujeres sométanse a sus esposos y dice el hombre es como Cristo que es cabeza. Y entonces muchos han dicho, o sea, el hombre es el que piensa y la mujer es la que obedece, ¿no? Pues ahí dice en la Biblia. Pero no, o sea, Juan Pablo II nos está diciendo, no, por eso es tan importante primero entenderlo. Aquí les puse como un marco esta rayita de decir, todo esto está en el contexto de someterse a Cristo. ¿Se acuerdan qué es lo que vimos la vez pasada? O sea, todo lo vamos a entender en que todos estamos sometidos a Cristo, a la relación, a la relación con Cristo, a su misión, al plan divino. Entonces, no nos salgamos de ahí porque si no es cuando empezamos a distorsionar. O sea, como les digo, no es un manual de relaciones del hombre y la mujer, sino es un contexto que nos va a revelar un gran misterio.
Entonces, muy importante este sometimiento a Cristo. ¿Se acuerdan que decíamos esto de la submisión bajo la misma misión? O sea, dice, sométanse uno al otro, o sea, ambos, los dos, juntos, a la misión de Cristo. Ese es el primer encuadre en el que tenemos que entenderlo. Ahora, ya después va a hablar con algo específicamente y va a empezar a ligar, perdón, y va a empezar a ligar algunos actores. Nos va a hablar de Cristo, la iglesia, y nos va a hablar del esposo y de la esposa, para entender el misterio. Entonces, ¿alguien tiene por ahí a la mano la cita bíblica? Efesios 5, 22 al 33. Si no, no se preocupen. Ahorita Andrea nos salva. Que hable, que hable, que hable. Muy bien. Gracias, Andrea. Es Efesios 5, capítulo 5, versículo 22. Es a partir del 21, ¿no? Ah, sí, del 21. Tienes toda la razón, sí. Muchas gracias. Ténganse mutuamente respeto en honor a Cristo. Que las mujeres respeten a sus maridos como si se tratara del Señor, pues el marido es cabeza de la mujer como Cristo es cabeza y al mismo tiempo salvador del cuerpo, que es la iglesia. Y como la iglesia es dócil a Cristo, así también debe serlo plenamente las mujeres a sus maridos. Maridos, amen a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para consagrarla a Dios, purificándola por medio del agua y la palabra. Se preparó así una iglesia esplendorosa, sin mancha, ni arruga, ni cosa parecida, una iglesia santa e inmaculada. Igualmente los maridos deben amar a sus mujeres como a su propio cuerpo. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, pues nadie odia a su propio cuerpo. Antes bien, lo alimenta y lo cuida como hace Cristo con su iglesia, que es su cuerpo del cual nosotros somos miembros. Por eso, dejará el hombre a su padre y a su madre para unirse a su mujer y llegará a ser los dos uno solo. Gran misterio es este, que yo relaciono con la unión de Cristo y la iglesia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muy bien, entonces fíjense cómo nos está hablando de la relación del esposo y de la esposa, haciendo, digamos, referencia a la relación entre Cristo y la iglesia. Y entonces, a ver, para entender esto, o sea, de cómo es la relación y todo esto de que qué es cabeza y el otro es cuerpo y todo eso, primero vamos a posicionarnos en Jesús. Nos habla de Jesús. Nos habla de Cristo como el esposo. Acuérdense que nos está hablando de una dimensión de la relación de Dios, cómo Dios se vincula como esposo con su esposa, la iglesia. Entonces, a ver, ¿cómo es la relación que tenía y que tiene Jesús con la iglesia? ¿Qué hace Jesús? ¿Qué hizo en su época, digamos, antes de morir? ¿Y qué sigue haciendo Jesús con su iglesia? ¿Cómo se comporta con la iglesia? ¿Cómo es la relación que tiene? Díganme. ¿Qué hace? O sea, ¿cómo se comportaba Jesús con la iglesia? Se dedicaba a predicar. Ok, predicaba. Vamos a ponerlo como les enseñaba. Ajá. Por medio de parábolas y se juntaban todos de toda la iglesia a escucharlo. O sea, pensémoslo así.
¿Qué hacía Jesús con sus apóstoles? ¿Cómo los trataba? Pues como, como hijos, puede ser así tan amoroso con ellos. Mm, Tratemos un poquito así como de recordarlo como lluvia de ideas. ¿Qué hacía? Les enseñaba, los aconsejaba, les daba cosas, los proveía de lo que necesitaban, les lavaba los pies, les servía. Y entonces dice Juan Pablo II, cuando San Pablo dice que la relación es como Cristo se relaciona, fíjense que no está hablando de una relación de jerarquía, porque Cristo, siendo Dios, no viene a tratarnos como, a ver, criaturas subordinadas, todos me van a obedecer porque yo estoy arriba y soy la cabeza, sino ¿qué hace Dios? Viene y lava los pies, te sirve, te dice, ¿qué necesitas? Y fíjense cómo es, o sea, después, cómo continúa esa relación. O sea, cómo, por ejemplo, ahora que celebramos la venida del Espíritu Santo, era lo que decía Jesús, les conviene que me vaya porque les voy a seguir dando y les voy a dar más y me voy a dar de mejores formas y luego la Eucaristía y así, etcétera, etcétera. O sea, es alguien que se donaba constantemente y estaba en el servicio. O sea, la relación que Cristo tiene como esposo es de donación total, de servicio, de entrega, de apapacho, de atención, de cuidado. Entonces, fíjense, cuando dice San Pablo que esta es la relación que debería, el trato que deberían tener, la relación que debería ser del hombre hacia la mujer, decimos, ah, no, hombre, pues este pasaje me encanta, me fascina, porque estoy diciendo, esa es la relación. O sea, el papel del hombre en esta relación matrimonial es el papel de Cristo, de servicio, de donación, de quien inicia el amor, de quien toma la iniciativa para el amor. ¿Por qué? Porque acuérdense que para que suceda el amor tiene que haber primero alguien que ame, alguien que quiera amar, no necesariamente. Y entonces vemos cómo habla de esta capacidad de donación, no desde la jerarquía o la autoridad, sino desde el servicio. Es te veo, te sirvo, me dono a ti constantemente, sin medida. Ven cómo Cristo sigue donándose a su iglesia sin medida. Y además la promesa que le dice a los apóstoles, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Esa es la relación de esposo que tiene Cristo con su iglesia. Y entonces en esta relación que tiene Cristo con su iglesia y que nos va diciendo, fíjense cómo esta relación que tiene Cristo con su iglesia nos va revelando la relación matrimonial. Y entonces ahora vayámonos al otro lado. ¿Cómo es la relación que tiene o que debería tener la iglesia con Cristo? De acogida, ¿no? Como de acogida, de recibir, dejarse servir, de ser, de a partir de recibir la entrega, ser fecunda. Porque si estamos hablando como de los caracteres de Dios, entonces como que si estamos en tiempos modernos como hablando de roles, entonces nosotros al ser amados tenemos que ser como fecundos, ¿no? Porque estamos como recibiendo el amor, ¿no? Entonces, a lo mejor no como canales, pero sí como personas como que abrazan, como que son como sagrario, no sé si sea la expresión adecuada, como abrazar, acoger, dar a luz, donarse a partir de lo recibido. Así Algo es, o así. sea, fíjense cómo es como un ciclo del amor. Es alguien que da ese amor, pero para que esto funcione, tiene alguien que recibir ese amor. Si alguien no recibe ese regalo, o sea, ese don, es como si se quedara coartado, o sea, se quedara la mitad del proceso del amor. O sea, ante alguien que ama, tiene que haber alguien que responde ese amor para que ese amor se realice. Entonces, cuando dice, Cristo ama a su iglesia,
Y entonces la iglesia efectivamente recibe, acoge, se deja servir, da vida con eso, responde a ese amor, da respuesta a ese amor. Porque solo así entonces el amor estaría completo. Si no, nada más sería de un lado, y humanamente lo comprendemos muy bien. Cuando uno solo es el que ama, la relación no funciona. Si el otro no te ama, aunque tú des y des y des y des, o sea, no funciona. Sabemos muy bien que el amor requiere reciprocidad. Perdón. Y reciprocidad y capacidad de recibir, que alguien quiera y pueda recibir. Entonces, vean cómo nos habla de esta respuesta y relación que se asemeja a lo de los esposos. Y entonces por eso entendemos, por eso Juan Pablo II nos dice, fíjense cómo este es el signo favorito de Dios, porque es el signo que mejor expresa cómo es la relación que quiere tener Dios con nosotros. O sea que Dios, fíjense cómo al malinterpretar este pasaje de decir que el hombre es la cabeza como si fuera una jerarquía de poder, estamos malinterpretando a Dios, porque Dios no es un dictador o un opresor o un jefe que viene a decir, a ver, esposa, ¿me obedeces, eh? Ay, hasta se me cayó el plumón. No es así, sino es en este contexto donde es la relación que quiere tener Dios es, te doy y quiero que tú respondas libremente a ese amor, que te dejes recibir. Hace unas semanas el Papa Francisco daba, creo que era una homilía muy bonita que decía, también debemos dejarnos servir por Dios. O sea, Dios también nos sirve a nosotros. Nos da un servicio, nos atiende, nos cuida. Y dice, a veces nuestra tarea solamente es dejarnos servir, dejar que Dios nos sirva a nosotros. O sea, fíjense cómo hasta ahorita que lo digo, es como, hasta mi mente un poquito dice, es que suena como una locura, ¿no? Dios todopoderoso, increíble, maravilloso, te dice, oye, ¿me dejas servirte porque te amo? ¿Me dejas darte este pachito y este cariñito? Y tú así como de, ay, no, Dios, no soy digno, espérate. O sea, fíjense cómo nos revela esta dimensión del amor de Dios, donde lo que nos dice es, Dios se quiere dar totalmente como un esposo. Y nuestro papel y nuestra misión, acuérdense que no solo nos revela de Dios, sino de nosotros, es dejarnos recibir ese amor. Dejarme, o sea, ese amor crecer y progresar en mí, para que entonces yo pueda dar vida, dar fruto, así como cuando unos esposos se casan, que el amor es tan real, que esa vida se vuelve tan real, que le tienes que poner nombre y lo tienes que bautizar, porque se vuelve un bebecito. Por eso fíjense cómo dice, o sea, es la revelación. Y entonces fíjense lo que nos dice Juan Pablo II, cómo se nos va revelando el misterio. Por eso no se trata de la jerarquía y a ver quién va a tomar las decisiones en la familia, nos está hablando de la relación de amor. Y entonces ahora fíjense cómo, bueno, antes de eso vamos un poquito a los puntos. Acuérdense, estamos en la guía del tema 43, analogía y misterio. Y entonces en el Antiguo Testamento se usa la analogía del amor nupcial como el amor de Dios por el pueblo escogido. Acuérdense de lo que nos va diciendo Juan Pablo II. Dios se la pasa usando la analogía del amor durante toda la Biblia para explicarnos. Toda la Biblia nos está diciendo, yo soy como un esposo, yo soy un esposo y ustedes, mi pueblo, son como la esposa. Y obvio, antes de Jesús, pues como que eso no se entendía, porque desde la visión de Dios que era así como Dios que se enoja. Y entonces, dice, es hasta Jesús que se nos revela esta dimensión del Dios como Padre, el Dios como hermano y el Dios que te ama también como esposo. Entonces, en esta dimensión esponsal del amor de Dios, vemos cómo está presente a lo largo de toda la palabra de Dios en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Y entonces dice, esta carta a los Efesios, lo que nos revela es esta gran analogía, esta relación entre los cónyuges, el matrimonio y la relación de Cristo con la iglesia. Y ahorita profundizamos un poquito más sobre eso. Dice, y esta relación tiene dos dimensiones, la reciprocidad y la comunitaria. O sea, la reciprocidad, porque como hemos dicho,
el amor tiene que haber alguien que responda a ese amor. Si no respondemos, el amor no se realiza, se queda ahí incompleto, ¿no? Por eso, por ejemplo, hay tantas advocaciones o tantas expresiones mismas de Jesús, por ejemplo, el Sagrado Corazón de Jesús, el Señor de la Misericordia, que es Jesús, o sea, después de todo lo que hizo, todavía viene y se dice, a ver, déjame darte mi misericordia. ¿Qué parte no entiende? No lo dice así, pero es, aún te voy a dar más, ¿no? O es, por ejemplo, a mí me gusta mucho la advocación de la medalla milagrosa, y es una advocación muy bonita de la Virgen porque es la Virgen María dice, tengo aquí como estos rayos que son todos los dones que Jesús quiere darles a través de mí y que no me los piden y que aquí están y que yo nada más estoy así como esperando, ojalá que me pida que le ayude para darle así todos los dones que les quiero dar. O sea, es el marco de la relación, o sea, que nos va dando y que nos dice, esta analogía se nos revela a partir de que de este misterio. Por eso dice San Pablo, este es un gran misterio. Y yo lo relaciono con Cristo y con la Iglesia. O sea, fíjense, esto que es tan humano, la relación del hombre y la mujer en el matrimonio, que es algo tan cotidiano, Juan Pablo II, a través de entender a San Pablo, nos dice, eso que es tan cotidiano es un gran misterio que revela a Dios. Fíjense cómo lo humano, como es la relación de un hombre y una mujer, revela algo profundísimo de Dios. Como ninguna otra cosa. O sea, fíjense cómo nos revela. Por eso cuando nos dice Juan Pablo II, la teología del cuerpo, o sea, nuestro cuerpo, nuestra humanidad revela a Dios, y nos vamos metiendo a eso, dices, wow. O sea, no es solamente el Dios lejano de fuera, sino es el Dios que está grabado aquí en mi humanidad. Tan así que esta relación tiene un misterio profundísimo que contiene, que me revela a Dios. Y que solo esta relación me lo revela en plenitud. Por eso Juan Pablo II le llama que esta es la gran analogía. Porque es el mejor ejemplo que Dios tiene para decirnos cómo nos ama. De todas las formas posibles que Dios nos puede decir que nos ama, el matrimonio es la forma como mejor nos puede explicar su amor. Por eso es que la Biblia nos habla constantemente del matrimonio, por eso existe el matrimonio, por eso el matrimonio es un signo, por eso es un signo que está desde el inicio de la humanidad para revelarnos este misterio constantemente y poco a poco, ¿no? Entonces, y dice, la otra dimensión es la comunitaria, porque como hemos dicho, o sea, Dios es una comunidad de amor, es la Trinidad. Y en esa Trinidad, lo que más nos revela, o sea, yo solita sí soy imagen y semejanza de Dios, sí somos imagen y semejanza, pero soy más imagen y semejanza de Dios cuando estoy en comunión con las personas, porque Dios es una comunión de personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, si queremos reflejar a Dios, la comunión de personas es lo que mejor refleja a Dios. ¿Y qué mejor comunión de personas hay que la familia? La familia, o sea, cuando un hombre y una mujer y tienen bebecitos, o sea, aquí a lo mejor ya estoy haciendo un rayadero, pero pongámoslo aquí, la Trinidad también grabada. Es alguien que da, alguien que recibe el amor y el que es fruto del amor, como la Trinidad de Dios. Entonces, fíjense cómo es como si Juan Pablo II nos dijera, es que tenemos que abrir bien los ojos para ver en esta humanidad cómo Dios grabó su mensaje. Por eso tiene esa frase que a mí me encanta, que dice, el cuerpo tiene grabado el misterio más grande de Dios. ¿Cuál es el misterio más grande de Dios? Que Dios es amor. Ese misterio que lo decimos bien fácil, ay, Dios es amor, pero comprender qué significa, dice, eso está grabado en el cuerpo. Está grabado en la relación del hombre y la mujer, está grabado en el matrimonio, está grabado en lo humano. Por eso, si quieres conocer a Dios, órale, ponte a entender lo humano y a ver ahí la imagen y semejanza de Dios. Por eso dice en el punto en el punto 4, relación de los esposos está sometido uno al otro en Cristo, lo que hemos dicho. ¿Por qué se habla de sumisión? Porque Cristo es el modelo, así se somete y sirve Cristo.
Dice, la sumisión es importante porque Cristo es lo que hace. Cristo se somete al Padre. Pero fíjense, no está hablando de una obediencia ciega, de sometimiento así, sino es de por amor te sirvo a ti. ¿Sí? Es como, podríamos decirlo como, no sé, cuando estás triste o pasando por un problema y un amigo o alguien que quieres mucho te dice, ¿en qué te puedo ayudar? Dime qué necesitas y yo voy a tratar de dártelo. O sea, esa persona se está sometiendo a ti. Te está diciendo, dímelo para darte algo, para responderte, para apoyarte, para estar contigo. O sea, es como si se estuviera poniendo a tus órdenes, en el sentido del amor, de la ayuda. Es un sometimiento. Pues dice, esa es la relación que Cristo hace. Cristo se somete para decir, aquí estoy, para darte lo que necesitas. ¿Qué necesitas? Déjame acompañarte, déjame estar contigo, déjame servirte a ti. Entonces, en el punto número 5 dice, este misterio escondido, no revelado, es oculto por el pecado. O sea, acuérdense, es un velo. Entonces nosotros vemos la relación hombre-mujer y se nos hace como que bien X, así como, ay, pues sí, ¿no? Es como comer, es como ir al baño, no sé, es como cualquier cosa porque está en lo humano. Pero dice Juan Pablo II, es que no vemos el misterio. Acuérdense que por el pecado vemos borroso. Y entonces, pues esta carta a los Efesios nos va revelando el misterio del amor eterno de la relación Cristo-Iglesia, dice en el punto número 6. El punto número 7, la analogía revela el designio del amor que une a Cristo y su Iglesia y la verdad esencial del matrimonio. Entonces, fíjense, lo que se nos está revelando aquí no es solamente cómo Cristo ama a su Iglesia, sino también cuál es el verdadero sentido y propósito del matrimonio. Y esto es importantísimo, ¿por qué? Porque entonces lo que nos está diciendo es que el matrimonio no es solamente un acuerdo o un contrato o así como a veces civilmente lo queremos entender, sino teológicamente va a ser el signo en esta tierra que nos va a revelar este misterio. O sea, que cuando dos esposos se aman, se unen sexualmente por amor y dan vida en muchos sentidos, o sea, no solo vida biológica, sino en muchos sentidos, cuando se aman y se unen, o sea, están sacramentalmente, lo que están haciendo es hablando de Dios. Están con su vida, están diciendo, este es Dios, con lo que viven, con lo que está sucediendo. O sea, están haciendo realidad el cielo aquí en la tierra. Están haciendo realidad el misterio, lo están realizando. Es verdadero cuando este misterio del amor, de la relación que Cristo tiene con la iglesia, ese amor, es real y tangible. ¿Se perdió la conexión? No, ¿verdad? ¿Ya? Es que me apareció un letrero que decía que mi conexión era inestable. Esta relación de amor entre Cristo con su iglesia se hace real, tangible, o sea, la podemos tocar en el amor de los esposos. Y específicamente, y eso lo dice Juan Pablo II, en la unión sexual de los esposos, cuando son una sola carne. Por eso dice, van a ser una sola carne. O sea, no significa que se anulan, sino es uno solo en la comunión, como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno solo, es un solo Dios. Son tres personas y un solo Dios, pero es un solo Dios. Aunque esto nuestra mente, o sea, bueno, yo no sé ustedes, pero a mí, o sea, es como, no, quién sabe, intelectualmente, o sea, es difícil de entender. Pero dice, así es también, se vuelven uno solo cuando se hacen comunión. Y entonces, fíjense, es un signo de quién es Dios, de cómo ama a Dios, que se hace real. Por eso es un sacramento. ¿Se acuerdan qué es un sacramento? Es un signo visible de un misterio invisible. El sacramento del matrimonio es el signo visible, o sea, tan visible como el vínculo del amor de los esposos, tan visible en la unión sexual de los esposos,
tan visible en los bebés, tan visible en la vida de los esposos, que nos revela un misterio invisible que es cómo ama a Dios todo esto que está aquí. Y entonces, fíjense, esto es intensísimo. O sea, lo que nos dice Juan Pablo II es, cuando dos esposos están teniendo relaciones íntimas, deberían, o el llamado es, a reflejar la unión de Cristo con la iglesia. Su amor, sus expresiones, todo debería ser un reflejo del amor entre Cristo y su iglesia. Un amor que dona, que sirve, que se entrega, que no es egoísta, que no se reserva nada, como Cristo y la iglesia, como es su relación, como se donan mutuamente. Por eso es que en la relación, por ejemplo, íntima, sexual, no todo se vale. Por eso, porque lo que se vale es lo que verdaderamente sea un reflejo de lo que es. Por eso Juan Pablo II nos dice, ¿se acuerdan cuando decía el lenguaje del cuerpo? O sea, yo con mi cuerpo, con mis actos, con mi sexualidad, con mis pensamientos, ¿puedo reflejar esta verdad? ¿O puedo no reflejarla y entonces es como hablar una mentira? Y entonces por eso nos dice, por eso es tan importante la educación en el amor, porque que no nos enseñen esto de lo que es amar, de lo que estamos llamados a hacer, pues es una tristeza, porque entonces vamos por la vida dando tropezones, muchos tropezones. Y bueno, también son las heridas de nuestra época, ¿no? O sea, por eso fíjense cómo Juan Pablo II nos dice, por eso el matrimonio es tan importante para la Iglesia Católica. No es que esté obsesionada con imponernos un modelo de familia así, es que está diciendo, a ver, es que aquí hay un misterio que tenemos que cuidar. Y claro, no se trata, por supuesto, como nos lo ha explicado tanto el Papa Francisco, de entonces ir condenando o lastimando a los que no están. Tú no estás viviendo el misterio, tú tampoco, vete. O sea, claro que no. Pero sí se trata, o sea, de reconocer cómo nos ha faltado hablar del misterio, revelarlo, para decir, miren, qué bello es este plan, ¿por qué no lo promovemos? ¿Por qué no ayudamos a las personas? Fíjense cómo hay hasta un abandono de las parejas y de las familias y del matrimonio. O sea, el creer que la preparación matrimonial en una semana o en un fin de semana ya estás preparado para el misterio, pues es como, déjenme platicarles que un amigo húngaro que se casó, me platicó que allá la preparación matrimonial era de 6 meses. Y en esos 6 meses tenían que tomar un montón de pláticas de todo. Finanzas, proyecto de vida, comunicación, teología, todo eso. Tenían que tomar a fuerzas método Billings, o sea, tenían que conocerlo. Y además llevaban consejería con un matrimonio, que les decía, a ver, platiquen de este tema. A ver, ahora ustedes han pensado en esto, a ver, este tema es importante. Y entonces, por lo menos 6 meses tienen una preparación, o sea, más profunda. Y nosotros con cursos de, digo, perdón que critique esto, pero es me atrevo a criticarlo porque el Papa Francisco ya lo dijo primero, nos dice, algo estamos fallando, porque es como no darle valor, ¿saben? Es como decir, no importa, da igual, es como cualquier relación, y la teología del cuerpo nos viene a decir, no, es un gran misterio. Y entonces, aunque haya personas que fallen, o sea, fíjense cómo, o sea, lo importante es esto, o sea, Jesús no dice, el matrimonio tiene que ser perfecto y las personas tienen que ser perfectas y no nos están revelando mi misterio. No, o sea, Jesús sabe que las familias son imperfectas, que los esposos son imperfectos, que nuestro amor es imperfecto, pero no nos está pidiendo que seamos perfectos, sino que seamos fieles, que tratemos, o sea, y ese es lo valioso, que Dios nos da su promesa, o sea, este es su plan. No lo inventamos nosotros, este es su plan. Y entonces, lo que nos está diciendo es que Dios es como si nos diera su palabra de decir, en el sacramento del matrimonio va mi palabra de que yo los voy a ayudar a realizar este misterio. O sea, no están solos, no están aventados así, o en la familia, o en la educación de los hijos, o en el mundo que vivimos, no vamos solos, sino es
es la promesa de Dios de ayudarnos a revelar cada vez más y mejor este misterio. Y por eso, si se fijan, vamos aprendiendo y vamos poco a poco dando pasitos de bebés para aprender y revelar esto. Por eso ahora que tenemos tanta crisis matrimonial, pues también al mismo tiempo es cuando vamos poniéndonos a ver, ¿por qué tanta pelea de qué es el matrimonio? A ver, vamos a ver qué es el matrimonio. Y entonces vamos, ¡ay, no inventes! ¿A poco es todo esto y más? ¿No? Todo lo que no entendemos todavía. Y también nos toca pues atender las heridas, o sea, como por ejemplo, déjenme platicarles que de mi generación, o sea, de estos como los que somos ahora adultos jóvenes, bueno, yo todavía me apunto en la categoría de joven, para abajo, o sea, hay unos estudios que dicen que nosotros somos una generación de hijos masivos del divorcio. Porque dice, nosotros somos la generación donde a una gran cantidad de los de nuestra generación vivieron el divorcio en su familia, a diferencia de las generaciones anteriores. Aunque antes había otros problemas, pero fíjense, nosotros ya vivimos una ruptura tangible. Y nosotros en la actualidad, todas las familias, tenemos alguna herida del divorcio, ya sea directa por nuestros papás o cercana, por algún tío, primo, hermano, así. O sea, todos en las familias tenemos a alguien divorciado o separado. Y además casos bien feos, ¿no? Entonces, fíjense cómo estamos heridos de esto. O sea, cómo nuestra cultura está herida del vínculo para reflejar. Y entonces, claro, que con todas estas heridas, decirle a los jóvenes, oye, ¿por qué no te quieres casar? No, pues no, gracias. No, yo no me quiero divorciar. Para terminar así como tal persona, sufriendo. Pero es lo que nos dice Juan Pablo II. Por eso lo que tenemos que hacer es destorcer para ir al fondo. Por eso la condena, o sea, no nos ayuda porque tampoco está revelando el misterio. El buscar culpables, el atacar al que ha cometido un error o al que fue engañado, ¿de qué no? O sea, tiene toda la razón. O sea, nos hemos equivocado en ese camino. Entonces, por eso dice, fíjense el gran misterio. Y esta es la cuestión. Que se revelan mutuamente. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que la relación de Cristo con su iglesia nos va a revelar, ay, ya no pinta mi plumón, nos va a revelar cómo es el matrimonio. Y al mismo tiempo el matrimonio nos va a revelar cómo es el amor de Cristo con su iglesia. O sea, se revelan mutuamente uno al otro. Se revelan mutuamente. Entonces, en la medida que vayamos comprendiendo cómo es el amor entre Cristo y su iglesia, vamos a comprender mejor el matrimonio. Pero en la medida en que comprendamos mejor el matrimonio, también vamos a entender cómo es la relación de Cristo con su iglesia. O sea, se revelan mutuamente. Son un misterio unido, profundo. Exactamente. Entonces, por eso dice, el matrimonio no es solo un ejemplo en el punto número 8, sino es la imagen más fiel para explicar el amor de Dios. O sea, si pudiéramos ponerlo así de, híjole, solamente tengo 3 segundos para darte una catequesis de cómo es el amor de Dios, sería, el amor de Dios es como el amor de un esposo. Es un amor matrimonial. Es la imagen más fiel que podamos dar del amor de Dios, porque fíjense, solo en el matrimonio hay una donación total de todo lo que eres, como en ninguna otra relación. O sea, en la relación matrimonial, la donación es en cuerpo, en mente, en espíritu, en proyecto de vida, o sea, en todo, a diferencia de otras relaciones. Por ejemplo, hay cosas que no se comparten, que se comparten entre los esposos, que no se comparten como en papás e hijos. Entre papás y hijos, por ejemplo, la unión sexual, tan solo por eso. Ciertas cosas íntimas, ciertos vínculos que suceden, por ejemplo, a partir de la procreación o de la paternidad. Y entonces el amor matrimonial es el único que contiene todas las dimensiones del amor, podríamos decirlo. Y no significa que las otras relaciones sean menos amor o que amemos menos a nuestros papás, no, porque no es una competencia, sino solamente que es decir, o sea, hay expresiones del amor que son más completas.
y esa es el matrimonio. El matrimonio es la única relación humana donde hay una donación y unión en todo. Por eso, o sea, la expresión es, y serán una sola carne, la que usa el Génesis. Porque es no en la anulación de las personas, o no es de que se fusionen y sean una como, ¿alguna vez vieron Dragon Ball? Que se fusionaban. Qué ejemplo más bobo, ¿verdad? Perdón. Dice, no es una Pues sí lo fusión entendí. así, donde te anulas y ya no existes, sino es una comunión perfecta, donde se integran tanto, donde la integración, la intimidad es tanto, que hay una apertura total, hay una donación total en todos los sentidos, porque esa es la relación con Dios. O sea, eso es lo que le revela lo que es nuestro destino, esa relación con Dios, donde es tan íntima y tan abierta, que entonces vamos a ser uno con Dios. Vamos a estar totalmente unidos a Dios y Dios con nosotros. Entonces, ahora, dice el punto número 9, el matrimonio es sacramento al revelar los misterios espirituales a través de signos físicos, es decir, comunica eficazmente el misterio que simboliza. Lo oculto, el misterio se revela. Bueno, un poquito de lo que ya hemos hablado. Ahora, dice, en la guía del tema 44, vamos a pasar ahora. El matrimonio como sacramento primordial. Ay, está denso, ¿verdad? Dice, hay dos sentidos que entender en el punto número 1. El misterio del plan divino escondido desde los siglos en Dios y en Cristo y por Cristo realizado y manifestado como don. Y el otro es la llamada a todo hombre a entrar y hacerse partícipe del misterio de Cristo, del don, de la gracia, de manera esponsal, es decir, hacer iglesia, cuerpo místico de Cristo. O sea, hay dos cosas que entender. El plan de Dios, quién es Dios, y nuestra vocación y nuestro llamado. O sea, nuestro llamado es a ser como esposos, a donarnos, a responder a ese amor. Ahora, ahorita me acordé de algo que me faltó explicar, que es el tema del cuerpo y la cabeza. Y entonces, a veces, como les digo, queremos entenderlo así de, pues el hombre es la cabeza, es el que piensa y toma las decisiones, la mujer es el cuerpo, es el que obedece y hace y siente, ¿no? Pues sí, ¿no? Pero en este sentido del cuerpo y cabeza, lo que significa es en cuanto a la unidad. O sea, pensemos una cabeza sin cuerpo. ¿De qué nos serviría? Suponiendo que funcionara la cabeza, para empezar, ¿no? Pero que pudiéramos funcionar una cabeza sin el cuerpo. ¿Para qué nos serviría la cabeza? Para pensar. Ahora, imaginemos un cuerpo sin cabeza, como el jinete sin cabeza. ¿De qué sirve un cuerpo sin cabeza? Está incompleto. Cualquiera de los dos está incompleto. Entonces, si se fijan, es una analogía de la unidad. O sea, para que se realice el plan, tiene que haber cabeza y cuerpo. Y la cabeza tiene que cuidar a su cuerpo y el cuerpo tiene que cuidar a su cabeza porque se necesitan. O sea, es Dios que dice, yo te necesito y por eso te cuido. Y tú me debes necesitar porque nos necesitamos para realizar este plan de amor y tienes que cuidar tu relación conmigo. O sea, no está diciendo el hombre es el que piensa y la mujer obedece, no. Porque si se fijan es cuando lo vemos todo en este marco del amor, dice Juan Pablo II, aquí no cabe nada de violencia, ni de opresión, ni de o sea, ¿cómo va a caber aquí? Ya se queda fuera totalmente. Por eso todo tipo de opresión o de exclusión hacia la mujer o hacia el hombre o de discriminación o de violencia no es, o sea, no es el plan divino, no puede ser justificado, no entra dentro del matrimonio bajo ninguna circunstancia. Es una distorsión siempre. ¿Por qué? Porque este es el sentido de la relación. O sea, Jesús jamás es violento, jamás impone sobre la voluntad, jamás decide así, sino siempre es en la libertad, en elegir juntos, en revelarte para que tú vayas respondiendo, jamás pasa por encima de la libertad,
jamás te trata como objeto, jamás trata a su iglesia, ni ahora te voy a castigar y te voy a golpear, iglesia, porque me fallaste, jamás, jamás. Por eso dice, este es el marco. Por eso, si nos quedamos con el reduccionismo de el hombre en la cabeza y entonces la mujer no puede decidir, es como, no, dice Juan Pablo II, no. Se refiere a cómo se necesitan, al cuidado, a cómo en la diferencia nos complementamos, a cómo requieren entenderse uno al otro, porque eso es cierto, requiere comprensión. Cristo comprende a su iglesia, comprende sus momentos históricos, por eso no nos revela todo de golpe. Así, yo ya les dije en la Biblia y ustedes háganse como puedan, no, sino nos va explicando paso a pasito, según la época, comprendiendo nuestros errores, nos va dando los santos que necesitamos, los papas que necesitamos. Es comprensivo. Y así también la iglesia va comprendiendo a Dios y va diciendo, o sea, fíjense cómo va cambiando la idea de Dios. O sea, esta idea que tenemos ahora en esta época de la misericordia, hace 100 años no se entendía así, hace 200 menos. También nosotros vamos comprendiendo. Y así igualmente, el hombre y la mujer vamos a veces comprendiéndonos uno al otro, porque somos misterios también, porque somos diferentes, porque necesitamos abrirnos para entender cómo sentimos, pensamos, vemos el mundo de manera diferente, tenemos un cuerpo diferente, hombres y mujeres. Y entonces requiere un proceso de apertura y de comprensión mutua. Y entonces en el punto número 2 dice, el matrimonio es un modo esencial en el que se realiza esa participación. Toda la vida cristiana está marcada por el amor esponsal de Cristo y de la iglesia. O sea, acuérdense lo que habíamos visto en otro de los temas, en otra de las clases, que Scott Hahn nos dice que todos los sacramentos tienen el propósito de revelar la alianza. O sea, que al final todos los sacramentos a lo que apuntan es a unirnos en la relación con Dios. O sea, a renovarnos en esta alianza de amor que hace Dios. Todos los sacramentos sirven para eso. Y entonces cuando Juan Pablo II dice que el matrimonio es el sacramento primordial, o el signo de signos, también dice, no está diciendo que el matrimonio es más importante que los otros sacramentos, ¿no? O sea, cada sacramento tiene su función. Sino lo que está diciendo es que lo que decíamos antes, que el matrimonio es una imagen muy cercana, muy fiel de lo que es el amor de Dios, que nos va a ayudar incluso a entender los otros sacramentos. Porque si entendemos que todos los otros sacramentos, lo que hacen es ayudarnos a la relación esponsal con Dios, pues dice, esto es, o sea, también nos ayuda a comprender el matrimonio y el matrimonio nos ayuda a comprender los otros sacramentos. O sea, pensemos en los otros sacramentos. El bautismo, por ejemplo, que es la entrada a la familia. Cuando bienvenido a la familia es el bautismo. La reconciliación, la confesión, que es el perdonar que se requiere, el abrirnos, el sanar las heridas que se requiere para... O sea, pensémoslo como en esos términos humanos. La Eucaristía, ¿qué es la Eucaristía? ¿Cómo le decimos? La comunión, la común unión. Así como los esposos, cuando se donan, cuando se unen íntima y sexualmente, se vuelven uno solo y se hacen una comunión. Y la Eucaristía es nosotros, que en cuerpo y alma, Jesús en cuerpo y en todo lo que es, en cuerpo también, en su cuerpo, yo con mi cuerpo, y comulgamos, y comulgo, y entonces nos hacemos uno solo, como los esposos se hacen uno solo. Y entonces esa comunión da vida, como los esposos a veces da vida. Y entonces, ¿ven cómo es como Juan Pablo II nos va conectando las piezas de decir, todo está conectado. Todo al final aporta a lo mismo que es la comprensión del amor esponsal de Dios. Los sacramentos también aportan eso. Por eso les aclaro esto. O sea, no es que diga que el matrimonio es el más importante y los demás no. Solo lo que está diciendo es, el matrimonio nos ayuda a entender todos los demás, porque nos ayuda a entender lo que es la alianza esponsal, cómo se vincula Dios con nosotros. Y entonces, por eso dice en el punto número 3, si decimos que el cuerpo y su masculinidad o feminidad
revelan a Dios, ahora hay una nueva realidad que también revelan al Cristo esposo, el cuerpo místico de Cristo, que es la iglesia, su esposa. Por eso la iglesia se dice es el cuerpo místico. Y se habla de Jesús como la cabeza, en esto que les explicaba. Ahora, la unión del hombre y la mujer en el sacramento del matrimonio es participación y es signo de la unión de Cristo-Iglesia. Unión que se expresa mediante un doble vínculo, esposo-esposa, cabeza-cuerpo, esto que ya hemos platicado. Pero déjenme decirles esto que les puse en negrito de participación y signo. O sea, esto del matrimonio no es solamente una imagen, sino es algo que lo hace realidad. O sea, que al mismo tiempo que lo refleja, lo está construyendo, lo está realizando. Y les voy a poner el único ejemplo que se me ocurre ahorita. Es como, por ejemplo, cuando festejamos las fiestas patrias, el 16 de septiembre. Y aquí hasta traigo mi monita mexicanita. Cuando es el 16 de septiembre, usamos un montón de signos. Por ejemplo, lo de la bandera mexicana, los colores patrios. Yo, por ejemplo, me pongo mis trajes típicos y así me cuelgo hasta el molcajete y todo. O sea, usamos los signos que tenemos. Pero en el 15 de septiembre no solamente usamos los signos, sino hacemos realidad el signo. Por ejemplo, cuando convivimos y comemos pozole, cuando damos el grito, o sea, no solamente lo estamos representando, sino lo estamos viviendo. ¿Sí se entiende un poquito esta diferencia? O sea, no es nada más algo que me cuelgo y ya, sino yo estoy viviendo el ser mexicana a través de mis tradiciones. O sea, se hace real. Es un signo, pero también se hace real en ese momento. Entonces, lo que dice Juan Pablo II es que el matrimonio es signo y participación. O sea, no es solamente una imagen que refleja, sino que cuando los esposos se aman, están realizando el plan divino en ese momento. Cuando se unen sexualmente, están realizándolo. Perdón, Lucy. ¿Sí? Por eso está el signo del matrimonio, el anillo, ¿verdad? Eso es algo visible. Ajá. Del anillo, ¿verdad? Porque tiene mucha importancia, ¿no? También. Exactamente. Pero fíjense esto, o sea, en el matrimonio, fíjense cómo todos los sacramentos tienen su ministro, o sea, quien imparte el sacramento. Por ejemplo, en el bautismo, ¿quién es quien imparte el sacramento? Pues puede ser el padre o cualquier católico bautizado podría dar el bautismo, por ejemplo, en caso de peligro de muerte, ¿no? En la confirmación, ¿quién es quien hace quién es el ministro? El obispo. ¿Sí, no? ¿El obispo o el enviado del obispo, no? Bueno. En la primera comunión. El sacerdote. En el orden sacerdotal, en la unción de los enfermos, si fijan, hay alguien el ministro. En el matrimonio, ¿quiénes son los ministros? ¿Quiénes están administrando el sacramento? Los esposos. Los esposos. O sea, nosotros administramos ese sacramento, no es el sacerdote nada más es el testigo. O sea, el matrimonio es el único donde son ellos los ministros del sacramento. Y entonces, claro, todos los demás son signos que ayudan a recordar eso, pero al final, ¿cuál es el signo, o sea, más tangible de esa unión? No es solo el anillo, o sea, el anillo es algo importante, sino ¿cuál creen que es? La unión sexual de los esposos. Ese es el signo, por eso, o sea, algo, a lo mejor no sé si lo hemos oído, no sé qué tan común sea, pero o sea, el matrimonio no se realiza hasta que no haya unión sexual plena, verdadera unión sexual, no cualquier acto sexual, sino la unión sexual plena que pueden realizar un hombre y una mujer que es capaz de dar vida. Por eso, alguien que no puede sostener relaciones sexuales no puede casarse. Que es diferente a ser infértil, o sea, quiero aclarar, o sea, no se trata de fertilidad, sino alguien que es impotente, incapaz de realizar el acto sexual, no puede realizar el matrimonio, porque no puede realizar el signo del matrimonio. O sea, no se realiza el matrimonio, no se consuma.
Ah, por eso San Pablo les llama eunucos, ¿verdad? Porque no pueden realizar el acto. O sea, es como un signo, ¿no? O sea, los eunucos por el reino, ¿no? Pero también literal, ¿no? Cuando dice hay eunucos que así se hacen, ¿no? Ah, sí, O sea, la gente impotente, ¿no? Ah, exactamente, así es. Y por eso, cada vez que la unión sexual sucede de los esposos, es una renovación de los votos matrimoniales. Cada vez que sucede la unión sexual de los esposos, es como si dijeran, estoy realizando el amor que tiene Cristo con su iglesia, en el amor libre, total, fiel y fecundo. Por eso Juan Pablo II, o sea, después nos ayuda a entender cómo hay cosas que no corresponden a ser fiel a ese amor. Por ejemplo, el tema de la pornografía. O sea, si lo pensamos en que la unión sexual de los esposos está revelando la unión, o sea, imagínense, en la unión de Cristo con la iglesia, ¿dónde entraría la pornografía? O sea, ¿no? O no sé, la infidelidad o muchos otros temas. O sea, todos los temas de moral sexual van en función de esto, de lo que representa el matrimonio y la unión sexual. Por eso, hay una frase que dice Jason Never que dice, nos han dicho que el mundo glorifica el sexo, pero no es cierto. La iglesia es quien glorifica el sexo. O sea, solo la iglesia nos dice que el sexo es divino. Así, literalmente divino. Cuando me acuerdo de una clase donde estaba dando esto y había uno de los alumnos que decía, no manches, esto tenemos que enseñárselo a los adolescentes, les va a fascinar, o sea, les estamos diciendo que el sexo es lo más maravilloso del planeta. Pues sí, cuando refleja el amor. Por eso es fructífero. Y fructífero, o sea, da vida, no solamente, o sea, lo más tangible es el bebé biológico, pero da vida en todos los sentidos. Por eso el amor te da vida. O sea, por eso en la verdadera unión, el amor te hace mejor, te lleva al cielo. Por eso el matrimonio santifica, la familia santifica, porque es la gracia de Dios al revelar esto que te hace mejor, el mejor tú, que te hace perdón por mejor, más pleno. Uh-huh. Perdón por interrumpir, pero entonces por eso el enamoramiento también es como la llamada biológica a la vida, ¿no? O sea, cuando te enamoras, pues aumenta tu nivel de felicidad y todo se ve como chido y tratas de mejorar para la otra persona, ¿no? Así es, o sea, no es casualidad que los seres humanos estemos obsesionados con el amor, pues es que dice Juan Pablo II, es que está grabado en todo, de verdad en todo, en la biología, en la cultura, solo que está torcido y no lo vemos y no lo comprendemos. Por eso dice, por eso el matrimonio es tan importante. No es una obsesión de mochos viejitos que nada más quieren que las cosas sigan siendo como eran antes. No, es que conforme vamos revelando el misterio, decimos, aquí hay algo importante. Y como les he dicho, no se trata de que hay los matrimonios perfectos y todos los demás así. Todos son imperfectos. Porque acuérdense que este es un signo que nos va a ayudar en esta tierra. Cuando estemos en el cielo, ya no vamos a necesitar el signo porque ya vamos a estar acá gozando la unión. Y entonces, claro que este signo aquí en la tierra siempre va a ser imperfecto porque estamos heridos por el pecado. Entonces, fíjense, o sea, por eso Juan Pablo II en El hombre histórico nos decía, Jesús no viene a condenarnos, a decir qué mal matrimonio has tenido, no, viene a llamarnos, a decir, miren lo que quiero que ustedes vivan. Esto es lo que yo quiero para ustedes, este es mi plan. ¿Me das chance? ¿Me dejas? Entonces, pues bueno, y dice en el punto número 5, es una relación de total pertenencia en la libertad. Y dice, es una pertenencia radical por lo que les decía. O sea, sí es cierto que el matrimonio es un compromiso grande, porque te estás comprometiendo todo tú, libremente, a diferencia de otras relaciones. O sea, cuando tienes una relación de amigos, sí estás, claro que estás comprometido, ¿no? Pues el amor, o sea, te hace responsable de la relación, de cuidar, de buscar el bien, pero no es el compromiso igual que el matrimonio. Y además no te comprometen todo totalmente, como en el matrimonio.
Pero si vemos, o sea, que es un compromiso de libertad con toda la realización posible, pues dice, es lo que nos permite elegir el amor. Por eso dice, nos hemos equivocado en querer hablar del matrimonio como la carga, en los hijos como la carga. Y vas a tener un hijo y ya sabes todo lo que implica. No, pues si ves un hijo en todas las lágrimas, todos los costos, o sea, todo lo negativo y la carga, pues nadie va a querer tener hijos. Pero eso no es lo que implica la maternidad. O sea, claro que implica problemas y dificultades, no sé si tú lo sabes mejor, pero también implica gozo, plenitud, desarrollo, momentos de amor, entrega, donación, y eso es lo que lo hace valer la pena. Pues igual el matrimonio, si seguimos hablando de las cargas, de lo feo, de lo difícil que es, de cómo los esposos se odian y terminan así, ¿quién se va a animar? O sea, naturalmente, o sea, todos vamos a decir, zafo. Pero si hablamos de esto, vas a decir, sí, es difícil, pero Dios está conmigo y vale la pena. Y entonces es cuando podemos, ¿no? Comprometernos en nuestra libertad. Pero por eso es, la verdad me hace libre. Mientras más comprendo la verdad, más libre soy para elegir. Mientras menos libre soy, pues más me equivoco porque no puedo elegir algo que no conozco, que no comprendo. Entonces, pues hasta aquí lo vamos a dejar porque está intenso Juan Pablo II. Pero bueno, ya les expliqué como lo básico de, digamos, de esto del misterio. Y les voy a pedir de tarea que en un chancecito que tengan, vean la guía del tema 45, que es entender el matrimonio para entender a la iglesia. Es un poco de esto que ya les he explicado, pero solamente para reforzar, y si queda alguna duda, la anotan y ya sea que me las manden o que empezamos con eso en la próxima clase, ¿vale? Para avanzar un poquito, porque todavía nos quedan varios temas y pues para alcanzar a ver, porque esto apenas comienza. Esto nada más es la entrada así de Juan Pablo II de, ¿creyeron que ya había acabado la teología del cuerpo? Pues no. Muy bien. No sé si hasta aquí haya dudas, preguntas, comentarios. Es demasiada información como para digerirla. Necesito una semana. No sé si tengo dudas. Sí, lo sé. Esto es, o sea, es denso. Por eso, se fijan que Juan Pablo II tiene un efecto como de que te noquea y luego ya vas entendiendo que... Exactamente. Es algo muy rico y hay que discernirlo poco a poco. Y aparte les va a servir a ellos para que vayan decidiendo. Yo la neta yo sí le entro. Yo la neta sí le entro. Está bien chido ese plan. Y sí. Es lo más hermoso, creo yo. No, sí, está bien chido. Así es. Y acuérdense que, o sea, es un signo, pero finalmente también todos estamos llamados a casarnos con Dios. O sea, el matrimonio es el llamado de todos. Por eso Juan Pablo II dice, al final es, Dios quiere casarse con nosotros. Y ya cada vez vamos entendiendo un poquito más esta frase, ¿no? De a qué se refiere. Pero bueno, pues les agradezco mucho. Seguimos en contacto. Me da gusto verlos. Gracias por conectarse. Y pues estamos en contacto. Les mando un abrazote y mis oraciones. Muchas gracias, Gris. Gracias. Cuídate mucho.